La doctora Sandra Gutiérrez es profesora de la Politécnica Nacional y su formación de pregrado y posgrado es la siguiente. Ingeniera en Matemática por la Escuela Politécnica Nacional en el 2003, doctora en Matemáticas PhD por la Politécnica Nacional en el 2008. Su exposición se trata de lo siguiente: optimización del sistema hospitalario ecuatoriano, estudio, modelización, simulación y minimización de tiempos de espera de pacientes de consulta externa. Por favor, la expositora. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. En este caso yo voy a exponerles el resultado de un proyecto semilla que, al igual que el anterior, fue realizado en conjunto, en este caso con mi colega Diego Recalde, el cual también es profesor del Departamento de Matemática, y con dos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, Ana Guevara y Gabriela Rivadeneras. Cabe resaltar que fue un trabajo conjunto, es decir, lo realizamos entre todos, colaboramos, por ende los resultados van los créditos para todos. Les quiero presentar de qué se trata este problema, cuál fue el interés, por qué nosotros lo planteamos, qué pensamos que vamos a resolver con este problema. Pues principalmente nosotros debemos estar conscientes de que pertenecemos al sistema hospitalario desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Nacemos en un hospital y eventualmente moriremos en uno. Entonces sabemos que la calidad del servicio que nos ofrecen está relacionado directamente tanto a nuestra calidad de vida como a nuestra longevidad. Por esto fue un tema que vimos, había la necesidad de utilizar algunas técnicas matemáticas para mejorar estos servicios. Algunos datos que es importante mencionar antes de empezar a relatarles qué hicimos en este proyecto es que aproximadamente el 80% de la población de nuestro país no tiene acceso a un seguro de salud. Esto es, no tiene acceso ni a un seguro privado ni siquiera al seguro social. Por este motivo, este 80% de la población acude en su mayoría al sistema público de salud. ¿Qué pasa entonces? Muchas de estas entidades de salud están saturadas. Hemos sido testigos y efectivamente tenemos una afirmación que se extrajo de un artículo publicado en la prensa, que la mayoría de las personas ya no confían en el sistema público de salud y cada día, de igual manera, la salud privada está ganando terreno en nuestro país. Tanto es así que podemos observar algunos datos de crecimiento de las instituciones de salud privadas. En el periodo de 10 años, desde el año 99 hasta el 2009, se incrementaron en 210 unidades de salud. En el caso, en cambio, de la salud pública, apenas aumentaron 7 instituciones. Entonces, eso nos dice que algo está pasando y que es evidente que se necesita una mejora en el servicio de salud pública. Por este motivo, nosotros tomamos como caso de prueba, como caso de selección para este estudio, el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. ¿Por qué este hospital? Porque precisamente es uno de los hospitales más grandes de nuestro país, al cual acuden aproximadamente 200.000 personas al año. Esto quiere decir que con los resultados de este proyecto tendríamos nosotros unos potenciales beneficiarios, ¿no es cierto?, que serían estas 200.000 personas que acuden al hospital. Y evidentemente el número siempre va en aumento, el número de personas que requieren estos servicios. También nosotros podemos mencionar que el sistema de salud también está cambiando. Estamos convencidos de que algunas de las sugerencias que nosotros los hicimos al director del Hospital Eugenio Espejo llegaron hasta el Ministerio, y es por eso que en este momento en el Hospital Eugenio Espejo se está recibiendo pacientes solo por referencia, dado que es un hospital de especialidades. Recuerden que antes nosotros podríamos llamar al hospital y decir, bueno, me duele la cabeza, necesito un neurólogo. O eso lo hacía, por ejemplo, la persona o el operador telefónico. Nos decía, bueno, ¿cuáles son sus síntomas? Entonces tiene que ir a este especialista. Creemos que, y estamos seguros de que eso ha cambiado gracias a que nosotros hemos conversado directamente con algunas autoridades. Entonces, ahora los pacientes en el Hospital Eugenio Espejo solo se reciben por referencia. Es decir, si en realidad necesitan un especialista, acuden al hospital. Eso evidentemente descongestiona estos sistemas. Eso por presentarles a ustedes el problema. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para esta investigación?
empezamos por analizar el proceso desde el proceso de asignación de turnos, dado que justamente en esos momentos se dio el que la asignación de turnos se hacía por vía telefónica. Antes las personas acudían de manera presencial a altas horas de la madrugada a esperar a que se les asigne un turno. En cambio, en esos momentos, en el 2009, cuando iniciamos el proyecto, empezaron las asignaciones vía telefónica, pero también existían quejas de parte de la gente que no era posible conseguir un turno. Entonces quisimos empezar desde ahí, desde qué estaba pasando con las asignaciones vía telefónica. Realizamos entonces el estudio en la central telefónica y evidenciamos que algunos procesos inicialmente en la central telefónica no estaban bien, como por ejemplo la forma de asignar los turnos. Los operadores tenían que incluso durante una llamada dejarle esperando a la persona y acudir a un fichero físico. Entonces se sugirió que se tiene que digitalizar todas las fichas. Evidentemente eso es un proceso que ellos tienen o tenían que tomar la decisión de implementarlo en su momento. También un estudio interesante que se hizo acá en la central telefónica es tratar de ver del número total de llamadas que ingresaban, cuántas efectivamente conseguían un turno. Entonces nosotros pudimos evidenciar que existían 7 especialidades críticas. Estas eran cardiología, endocrinología, ginecología, neuroclínica, oftalmología y urología, donde nosotros podríamos observar que apenas o alrededor de un 30% de demanda se estaba satisfaciendo. El resto, el 70% de la demanda restante, quedaba desatendida. Además, en el análisis global nosotros pudimos descubrir que apenas el 49% de las llamadas que ingresaban a esta central telefónica conseguían un turno. Esto también nos decía que el otro 51% lo único que hacía era congestionar. ¿Qué se sugirió entonces cuando detectamos este problema? Que los turnos se asignen mediante horarios o mediante días, por ejemplo, urología lunes y miércoles y así, especialmente para las especialidades que son más críticas. Ese fue quizás uno de los primeros resultados de este proyecto, lo cual, como les comento, lo íbamos discutiendo directamente con las autoridades del hospital. Afortunadamente tuvieron toda la apertura y nos proporcionaban también el ingreso. Nosotros entonces seleccionamos, existen más especialidades en el hospital, pero seleccionamos 20 de ellas y las describimos y las modelamos en un simulador. ¿En dónde está hecho este simulador? En Simulink, que es un complemento del programa MATLAB. Aquí nosotros observamos simplemente unas cajitas, pero en realidad hay mucho más adentro de las cajas. Dentro de las cajas nosotros teníamos que incluir algunos datos que fueron recolectados, como por ejemplo cada cuánto arriban los pacientes, cuáles son los tiempos de atención, cuánto han esperado los pacientes para ser atendidos. Todos estos parámetros nosotros los íbamos describiendo, cómo iban a ser generados y cómo iban a ir interactuando entre sí las diferentes entidades. Como conclusiones nosotros podemos presentar que precisamente el número de médicos en la consulta con el que el hospital trabajaba actualmente no era el suficiente. Entonces las sugerencias que nosotros presentamos es hay que doblar la jornada o contratar más médicos. El número específico de médicos se les entregó en el análisis al hospital, calculado mediante las técnicas que les mencioné anteriormente. Habíamos dicho, bueno, si es que uno es un usuario del sistema y quería acceder en ese entonces a la central telefónica, tenía un 49% de probabilidad de encontrar un turno médico. Evidentemente, el análisis que hicimos en la central telefónica puede realizarse también en otras entidades, por ejemplo en el Seguro Social, donde todos sabemos que es un dolor de cabeza conseguir un turno. Nosotros habíamos detectado también en nuestra investigación que principalmente la espera excesiva de las personas se da precisamente por este llamado anterior a los pacientes. Además, porque el médico no es solo un médico de atención a consulta externa, sino que el médico tiene que pasar visita a los pacientes que están internos. Y en ocasiones también los médicos tenían labores administrativas. Entonces, todas esas labores tenían que realizarlas en sus 4 horas. También nosotros tenemos esta observación en cuanto al costo. Evaluamos nosotros el costo de espera de los pacientes. Como habíamos mencionado, tenemos un estimado de aproximadamente 200.000 personas al año. Cada una de estas personas, mientras espera frente a un consultorio, podía haber estado laborando. Entonces, calculamos que al menos la persona debía recibir el salario mínimo vital
que en ese entonces, bueno, cuando se realizó el proyecto era de $240, y multiplicamos por el tiempo promedio de espera de todas las personas y se obtuvo que el costo de espera de esas personas era de $376.000 al año. Fijémonos de esto, que esto se puede repetir en muchas otras entidades, no solo de la salud, ¿no es cierto? Entonces, realmente el tiempo o el costo de estar esperando para muchos de los ecuatorianos es realmente elevado y puede llegar a ser millonario. Entonces, la eficiencia en el manejo de estos procesos es realmente algo urgente. Gracias por su atención.